A ver, dos consideraciones. No existe en el Ecuador la posibilidad de entregar subsidios por parte del Estado a una entidad del sector privado. El Código de Planificación de las Finanzas Públicas claramente establece la prohibición expresa de la entrega de recursos públicos a título de no reembolsables, a título de compensación o a cualquier título, ¿ya?, a favor de entidades de derecho privado. En este caso, a las operadoras de transporte público, que son o compañías mercantiles o cooperativas, todas de derecho privado. Por tanto, la posibilidad legal de entregar estos subsidios no existe, número uno. Número dos, el tema de las tarifas reducidas para las personas de la tercera edad, para estudiantes o discapacitados, no es una canonjía ni es una prebenda, es un derecho que no solamente está sometido al tema del servicio de transporte público, sino a cualquier servicio público, como por ejemplo el servicio público de transporte aéreo. Las aerolíneas no reciben ninguna clase de subsidio o de compensación o contraprestación económica por parte del Estado por hacer valer este derecho para estos grupos. Por ejemplo, los servicios públicos de agua, de luz, de telefonía, son exactamente igual, servicios públicos. Por tanto, el planteamiento que hace el sector del transporte no guarda ningún tipo de sustento en el orden jurídico. Se sigue estableciendo el tema de que el reclamo va por el lado de la tarifa. Y nosotros hemos dicho que de acuerdo a nuestro análisis, a nuestro costeo, el mayor costo que tiene el servicio de transporte público es la ineficiencia. Y lo que un poco el gremio lo que está buscando es justamente que la ciudadanía o el Estado sea quien cubra esos costos por esta ineficiencia. ¿Ineficiencia que parte de dónde? Parte de el modelo de gestión que tienen las operadoras de transporte público, que data desde hace más de 45 años, que lamentablemente hace que su forma de operar sea demasiado costosa. Me refiero, por ejemplo, a que cada propietario de un bus es un negocio. De que, por ejemplo, las compañías de transporte, si vemos en sus balances, en su patrimonio, ninguna compañía de transporte tiene buses. Entonces, esta suerte de uninegocios y de que estas compañías son simplemente entes afiliadores de personas propietarias de un bus, hacen que las mecánicas de producción o de costos sea demasiado alta. Por ejemplo, el mantenimiento. Cada unidad se encarga de su mantenimiento, de su planificación operativa, de su contratación de personal, de su manejo tributario y de su manejo laboral. Eso obviamente hace que sus costos sean muy altos. Todo el mundo sabemos que es diferente comprar, por ejemplo, un juego de llantas que 100 juegos de llantas, ¿no es verdad? Estas ineficiencias, estas personas pretenden que sea trasladada a la tarifa. Básicamente avanzar hacia un nuevo modelo de gestión en materia de transporte público, donde efectivamente las empresas de transporte público sean eso, empresas, que efectivamente puedan manejar en forma corporativa sus procesos, su organización, y que permitan generar eficiencias que de una u otra manera vayan reduciendo sus costos. Es decir, que se transforme en verdaderas entidades de capital y no en entidades, vuelvo y repito, afiliadoras de propietarios, de dueños de buses y nada más. Básicamente el reto para los gobiernos autónomos descentralizados está en justamente generar la regulación suficiente que permitan justamente llegar hacia estos objetivos. Por ejemplo, todo, como es un servicio público, esto está autorizado a través de un permiso de operación o un contrato de operación, una delegación, una concesión. Eso implica la capacidad que pueden tener estos entes para exigir del ente privado ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que todos los activos que son adeptos al servicio sean necesariamente de propiedad del concesionario, en este caso. Esa sería una exigencia, es decir, el crear un marco regulatorio que exijan que las operadoras de transporte público den este paso hacia la modernidad.
Al ser un mercado, los mercados se mueven bajo la lógica de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? En la ley natural de la oferta y la demanda, ¿ya? Esta lógica económica lo que hace es, cuando existe una contracción del mercado, el primer síntoma es la existencia de un mercado paralelo, lo que se les llama un mercado negro, ¿no es verdad? ¿A qué me refiero con contracción? Cuando hay ineficiencias, tanto del prestador del servicio como de la autoridad. Por ejemplo, en el control, como usted bien se lo mencionaba. Entonces, a falta de control se da el tema de la irregularidad. Por ejemplo, en la ineficiencia en el abastecimiento. ¿Por qué se crea el servicio de transporte público paralelo o irregular, digámoslo así? Porque hay una demanda de transporte insatisfecha. ¿No es verdad? ¿Qué significa esto? Que los operadores no están haciendo bien su trabajo, número uno. Y número dos, que la autoridad no está llegando con los servicios que se requieren, entre ellos el del transporte, para justamente atender oficialmente, digámoslo así, ¿ya?, esta demanda. Entonces, obviamente, la gente necesita transportarse y toma cualquier servicio que exista. Entonces, ¿cómo pueden ellos exigir control cuando la causa de este problema está vinculada a su propia falta de acción y falta de gestión, ¿no? Siempre la respuesta de los transportistas ha sido el paro, desde hace más de 40 años. Eso lo que hace es evidenciar que las lógicas siguen siendo las mismas. ¿No es verdad? El modelo de gestión el mismo, las respuestas de la institucionalidad las mismas y las respuestas frente a los conflictos las mismas. Es decir, que aquí nada ha cambiado. ¿No es cierto? Lo único que ha cambiado es las condiciones del servicio de transporte, que cada vez van en detrimento para la gente. Entonces, ¿qué hacer? Vamos hacia la modernidad del modelo de gestión, que no solamente implica obligaciones para el operador, sino principalmente obligaciones para la institucionalidad pública, que haga que efectivamente el servicio de transporte público sea eso, un servicio, y no un negocio únicamente para un grupo respetable, pero que no puede estar jamás por encima de los intereses de la mayoría de la ciudadanía, jamás. Es decir, dotémosle al servicio de transporte público en sus distintos modos, porque en taxis pasa lo mismo, en el transporte urbano pasa lo mismo, en el transporte interprovincial pasa lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Démosle al servicio de las condiciones jurídicas, económicas y financieras que se requieren para efectivamente ir hacia un modelo de gestión eficiente. Y número dos, creo que es lo más importante, sacar las manos de la política de este tema. Mientras el manejo político en el tema de transporte público siga siendo bajo las lógicas clientelares, lléname un coliseo y te doy un permiso de operación, préstame unos buses para mis meetings y yo te doy unas habilitaciones o te doy unos cupos, ¿eh? Mientras esa relación entre el privado y el público se mantenga, ¿ya?, las posibilidades van a ser muy, muy difíciles que tengamos cambios. Existen mucha planificación en torno a la dotación del servicio, que si es en bus, que si es en tren, que si es en cables, etcétera, etcétera. Pero sobre el modelo de gestión es muy poco lo que existe. Es decir, la exigencia a los operadores por parte de la autoridad es muy poca. Es muy poca, ¿ya? La ley de tránsito, por ejemplo, establece ciertos criterios que ya pueden ser buenos comienzos, como por ejemplo, que la relación obrero-patronal entre el chofer y el propietario del bus o la operadora de transporte público deje de ser a destajo, por ejemplo, ¿ya? Es decir, ya se le obliga al dueño del bus a que le afilie a la seguridad social al conductor. Eso la ley ya lo exige, pero lamentablemente no se cumple. Esa afiliación implica cierta formalidad, ¿no es verdad? Significa que ya la relación de trabajo está un poquito más formal. Que se cumplan ciertas cosas que ya están planteadas en la ley, que podrían ser buenos comienzos. Y por otro lado,
la mejora podría estar, por ejemplo, en dar a los contratos de operación ciertas condiciones técnicas un poco más exigentes hacia los operadores y hacia la propia institucionalidad que permita tener un mejor servicio. Y otra decisión importante, para un poco evitar este famoso mercado negro que hablábamos. Nuevamente a la ley lógica de la oferta y la demanda. Lo lógico es que la oferta de transporte público vaya en dirección a la demanda de transporte público, ¿no es verdad? En Quito, por ejemplo, existen sectores en los que hay hasta 17 líneas de buses con el mismo origen y el mismo destino. Y existen otros sectores, en cambio, que no hay buses, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace este manejo? Ineficiente para las personas que están dotando el servicio en estas 17 líneas, porque se matan por un pasajero, ¿no es verdad? Y en el otro caso, ineficiente para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque le toca caminar, pues, chicas, 1 kilómetro o más, o subirse en cualquier bus o en cualquier vehículo para trasladarse, ¿no es cierto? Esta decisión sería también un buen aporte a la solución. ¿Por qué? Porque ya posiblemente los señores no necesitan una tarifa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dotándole de demanda, de ventas, de ingresos. Sal de aquí, ya no compitas con 16 personas más, sino vamos hacia acá donde no hay servicio y tienes una demanda que te puede generar réditos. Estos cambios, en ningún momento usted me ha escuchado que implican una revisión tarifaria. Ni tampoco implican ingentes costos para la autoridad. Mejor dicho, el costo es cero. ¿No es verdad? Solamente decisión política. Okay. Solamente decisión política. De ajustar un poco las riendas de estos señores y ser un poquito eficientes en la gestión. Son procesos de larga data, porque son procesos humanos. ¿Vean? Lamentablemente, también la ciudadanía tiene ciertas lógicas que van a cambiar, que van a tomar tiempo cambiarlas. Por ejemplo, a nosotros nos encanta que el bus nos deje en la puerta de nuestra casa, ¿no es cierto? No apreciamos lo que significa mover un bus. Es decir, por ejemplo, un cigarrillo aquí cuesta 25 centavos y mañana cuesta 30 y no pasa nada, nadie protesta. Pero usted sube 1 centavo a la tarifa de transporte público y todo el mundo protesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio siempre es negativa. Entonces, como que hay esta animadversión, como que hay esta mala predisposición por parte de la gente al servicio de transporte. Entonces, todas estas lógicas, hacer lógicas humanas, yo pienso que sí tomarán tiempo en cambiar, pero el plazo más largo es el que nunca se lo inicia, ¿no es cierto? Mientras más pronto empecemos a cambiar, a ajustar estas cosas que hemos hablado, creo que más rápido lo vamos a resolver. Nosotros lo que el día de ayer decidimos fue, en el caso de que este paro se dé, inmediatamente poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el delito, porque hoy en día esto es un delito. El artículo 346 del Código Integral Penal establece que la paralización de servicios de orden público, entre ellos el transporte, está considerado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, lo que nosotros hemos tomado la decisión es de que en el caso de que esto se produzca, ojalá que no, inmediatamente poner esto en conocimiento de las autoridades fiscales para el enjuiciamiento penal respectivo.